Es alto. Demasiado alto. No tiene rostro. Y siempre está ahí, entre los árboles, mirando, aunque no tenga ojos. Slenderman no nació en un libro antiguo. Ni en una leyenda rural. Nació aquí. En Internet. Y eso lo hace aún más perturbador. El origen del mito, nacimiento de Slenderman. Todo comenzó en un rincón aparentemente inofensivo de Internet, en un foro llamado Something Awful, durante el mes de junio del año 2009. Un joven estadounidense llamado Eric Knudson, que usaba el seudónimo Víctor Surge, decidió participar en un concurso en línea. El reto era creativo y al mismo tiempo inquietante: editar fotografías comunes para incluir en ellas algún elemento paranormal, algo que pareciera real pero que hiciera que la piel se te erizara al mirarla. Eric se sentó frente a su computadora con una idea en mente. Tomó dos imágenes antiguas, en blanco y negro, donde se veían grupos de niños en actividades aparentemente normales. Pero en el fondo, entre árboles y edificios, añadió una figura humana que no se parecía a nada que uno esperaría ver en una escena infantil, una silueta exageradamente alta, con brazos largos y huesudos, vestida con un traje oscuro y sin ningún rasgo facial. Era solo una mancha alargada, sin expresión, sin identidad. El resultado fue perturbador. Pero lo verdaderamente brillante no fue la imagen en sí. Eric acompañó esas fotos con breves fragmentos de texto, como si se tratara de documentos reales, fragmentos arrancados de un expediente policial o entrevistas con testigos. En una de ellas, se leía: no queríamos ir, no queríamos matarlos, pero su persistencia silenciosa y sus largos brazos nos asustaban y confortaban al mismo tiempo. En otra, un pie de foto indicaba que la imagen era la última conocida antes de la desaparición de varios niños. Esa mezcla de imagen visual y narrativa implícita fue lo que hizo que el personaje capturara la imaginación colectiva. La figura sin rostro no solo era espeluznante por su apariencia, sino por lo que sugería: desapariciones, secretos, un pasado oculto. Slenderman no fue creado con una historia completa, sino con huecos que el espectador debía llenar con su propia imaginación. Y ese fue precisamente el truco más poderoso. La mente humana, cuando se enfrenta a lo desconocido, tiende a completarlo con lo que más teme. Slenderman se convirtió en ese vacío perfecto, en esa presencia que podía estar detrás de cualquier fotografía, detrás de cualquier esquina, invisible pero siempre presente. La figura pasó de ser un simple montaje a una especie de sombra universal, un símbolo del miedo infantil, de lo inexplicable, de lo que no se puede nombrar. Es interesante notar cómo, en su concepción, Slenderman no hablaba, no se movía, no tenía biografía. Era solo una figura que estaba allí. Y sin embargo, generaba terror. Tal vez porque nos recuerda que a veces lo más aterrador no es lo que vemos, sino lo que intuimos en los bordes de la imagen. Con estas dos imágenes y sus líneas enigmáticas, Eric no solo había cumplido con el reto del foro. Había sembrado la semilla de un mito moderno. No se trataba de un monstruo tradicional, como los vampiros o los hombres lobo, sino de algo más contemporáneo, más abstracto. Slenderman representaba un tipo de terror digital, nacido de la era de Internet, que no necesita tradición para ser creíble. En pocas horas, otros usuarios del foro comenzaron a reaccionar. Algunos aportaron más imágenes. Otros empezaron a construir relatos sobre encuentros con esta criatura. Sin quererlo, Víctor Surge había encendido una fogata, y alrededor de ella empezaban a reunirse los nuevos narradores de leyendas del siglo XXI. Lo más fascinante es que todo surgió de una simple propuesta creativa. No fue una campaña de marketing, ni parte de una película o un libro. Slenderman nació de la imaginación colectiva alimentada por la tecnología. Como una sombra que se desliza entre las grietas del mundo digital, comenzó a filtrarse en foros, blogs, videos y juegos. En este punto, lo importante no era si era real o falso. Lo que importaba era cómo hacía sentir a quienes lo veían. Y eso, en el fondo, es lo que define a las leyendas que perduran, su capacidad de tocar alguna fibra universal en el alma humana. Slenderman, en ese sentido, fue una respuesta moderna a un miedo muy antiguo, el miedo a lo que no se puede ver, pero se siente cerca. La evolución colectiva, cómo se expandió el mito. Lo que en un principio fue solo un experimento creativo en un foro digital, pronto se convirtió en algo mucho más grande, más impredecible, casi orgánico. El personaje que había nacido de la imaginación de un joven frente a su computadora fue creciendo con una vida propia. Como si la figura de Slenderman hubiese encendido una chispa profunda en el inconsciente colectivo, miles de personas comenzaron a replicar, adaptar y alimentar su existencia. El impacto de las dos imágenes y los textos iniciales no tardó en expandirse por otros rincones del Internet. A los pocos días,
Aparecieron nuevas publicaciones, cada una más ambiciosa que la anterior. Usuarios anónimos empezaron a escribir relatos breves, conocidos como creepypastas, donde relataban encuentros con el ser alto, delgado y sin rostro. Cada historia aportaba algo nuevo, una mirada, una conducta, un origen posible. Como una leyenda contada alrededor de una fogata digital, cada narrador agregaba su leña al fuego. Entre los primeros y más influyentes aportes destacó un proyecto que marcaría un antes y un después en el mito de Slenderman. Se llamó Marble Hornets. En apariencia, era solo una serie de videos caseros subidos a YouTube. Pero detrás de esa fachada, se escondía una narrativa profundamente perturbadora. La historia giraba en torno a un joven llamado Jay, quien recibía una caja con cintas grabadas por un amigo suyo que había estado rodando una película estudiantil. Al revisar el material, Jay descubría que algo inquietante se escondía entre los fotogramas, una figura que no debería estar allí. Ese ente, que en la serie no se llamaba directamente Slenderman, sino el operador, reunía todas las características del mito en formación, siempre alto, siempre inmóvil, siempre en silencio. Se le aparecía a los protagonistas en los lugares más inesperados, afectaba las grabaciones, provocaba distorsiones, interferencias, y una creciente sensación de paranoia en quienes lo rodeaban. Cada vez que lo veo en las cintas, siento que algo dentro de mí se apaga, decía Jay en uno de los episodios, mientras miraba la figura congelada al fondo de una toma. La estética de Marble Hornets imitaba el estilo del cine encontrado o found footage, lo que hacía que la experiencia se sintiera más auténtica, más cercana. Los videos eran editados con cortes abruptos, efectos de cinta dañada, y silencios prolongados que intensificaban la tensión. El horror no venía de sustos fáciles, sino del creciente malestar que provocaba saber que alguien, o algo, estaba siempre presente, sin ser notado del todo. Este proyecto, además, no se limitó a los videos. Se extendió a cuentas de Twitter, blogs, y comentarios interactivos donde los fans intentaban descifrar mensajes ocultos, teorías sobre la identidad del operador, y conexiones con otras historias. La narrativa se volvió transmedia, es decir, se expandía por múltiples plataformas, y el espectador pasaba de ser un consumidor pasivo a un participante activo del mito. Y no fue el único. Al mismo tiempo, surgieron otras series inspiradas en la figura de Slenderman, como Every Man It Read y Tribe 12, cada una con su propio estilo y enfoque. Algunas exploraban aspectos psicológicos, otras se inclinaban por lo sobrenatural. Pero todas tenían en común la figura central del ente que, sin moverse, alteraba por completo la vida de quienes lo cruzaban. En cada historia, Slenderman mutaba un poco. Algunos decían que podía aparecer en cualquier lugar, incluso en sueños. Otros aseguraban que influía en la mente de los niños, que los llevaba al bosque, que les susurraba cosas que no se pueden repetir. Lo fascinante era que no había una única versión correcta. Las reglas no estaban escritas. Slenderman se volvía un monstruo moldeable, una criatura que se adaptaba al miedo de quien lo invocara. En una historia podía tener tentáculos, en otra podía multiplicarse. En algunas no hacía daño directo, sino que empujaba lentamente a sus víctimas a la locura. Nunca me tocó, pero yo sabía que ya no podía escapar, dice uno de los personajes en un relato anónimo que circuló ampliamente en foros de la época. Este fenómeno no tiene comparación exacta en la historia de la literatura o del folclore. En los mitos tradicionales, como los de la antigua Grecia o las leyendas medievales, la narrativa solía tener un origen más definido, una estructura heredada de generación en generación. En cambio, Slenderman nació en un medio que borra las fronteras del tiempo y el espacio. Su evolución fue simultánea, colectiva y acelerada. Lo que a los cuentos populares les tomó siglos, al mito de Slenderman le bastaron semanas. En ese sentido, podemos entender a Slenderman como la primera gran leyenda urbana nacida directamente del Internet. Su expansión fue como un experimento de folclore en tiempo real. Cada nueva historia, cada video, cada imagen alterada alimentaba al monstruo, lo fortalecía, lo volvía más presente. No tenía un origen antiguo, pero parecía tan antiguo como el miedo mismo. A nivel simbólico, también hay algo profundamente moderno en Slenderman. Su rostro vacío, su silencio, su capacidad para manipular tecnología y distorsionar la percepción, encarnan miedos contemporáneos, el anonimato en la red, la pérdida de control, la deshumanización de nuestras relaciones. En una era donde todo puede ser registrado pero no todo puede ser entendido, Slenderman se vuelve el reflejo más oscuro de lo que no queremos enfrentar. Así, el mito dejó de ser de su creador original y pasó a ser del colectivo. Cada nueva persona que lo veía, lo compartía, lo reinterpretaba, contribuía a mantenerlo con vida. Porque Slenderman, aunque nunca respira,
nunca habla, ni camina, siempre se está moviendo. A través de nosotros. El carácter del personaje, atributos y funcionamiento del mito. A medida que el mito de Slenderman se fue extendiendo por Internet, su figura empezó a tomar forma de manera más precisa, aunque nunca del todo fija. Lo que comenzó como una silueta inquietante en el fondo de una imagen pronto se transformó en un ícono del terror digital. La comunidad fue dándole características, comportamientos, poderes, pero siempre dejando espacio para la ambigüedad. Esa ambigüedad, de hecho, es una de las claves de su poder narrativo. Slenderman es, ante todo, una figura humanoide. Muy alto, en algunas descripciones se dice que mide más de 2 metros, y delgado en extremo, con brazos largos que casi rozan el suelo. Siempre aparece vestido con un traje oscuro y una camisa blanca impecable, como si su elegancia fuera parte del engaño, o quizá una burla silenciosa a lo humano. Pero lo que realmente lo distingue es su rostro, o más bien, la ausencia de él. No tiene ojos, ni boca, ni nariz. Su cabeza es lisa, pálida, sin rasgos. Esa falta de identidad lo vuelve universal, una presencia que puede habitar cualquier miedo, en cualquier cultura. En versiones más avanzadas del mito, se le añadieron tentáculos o apéndices oscuros que emergen de su espalda. A veces se estiran como látigos, otras veces se repliegan como si fueran parte de su sombra. Esta característica recuerda a criaturas de pesadilla, como las descritas por H.P. Lovecraft, donde lo que más aterra no es lo que se ve, sino lo que no se puede comprender. Pero más allá de su aspecto físico, lo que hace verdaderamente inquietante a Slenderman es su comportamiento. No es un monstruo que irrumpe con violencia. No rompe puertas, no grita, no corre. Él simplemente aparece. Se queda ahí, observando, inmóvil, paciente. Y en su silencio, empieza a erosionar la realidad. Quienes lo han visto, al menos dentro del mito, relatan síntomas que van mucho más allá del miedo. La cercanía de Slenderman provoca confusión mental, desorientación, dolores de cabeza, pérdida de memoria, incluso alucinaciones. Algunos hablan de sensación de ser observado desde dentro. Otros aseguran que no pudieron volver a dormir después de tener un encuentro con él. La presencia de Slenderman descompone el mundo alrededor de la víctima, como si lo que entendemos por real comenzara a deshacerse. Me quedé parado frente a la ventana y no sabía por qué, no recordaba haberme levantado de la cama, relata un joven en uno de los relatos más compartidos del mito. Esa pérdida de control sobre uno mismo, ese desfase entre voluntad y acción, es una de las señales más temidas de la influencia de Slenderman. Una característica recurrente es su fijación con los niños y adolescentes. Dentro del universo del mito, se dice que Slenderman elige a los más jóvenes porque son más vulnerables a su influencia. Se ha hablado de casos donde los niños dibujan su figura sin saber por qué, o hablan de un hombre flaco que los visita por las noches. En algunos relatos, los lleva consigo al bosque, donde desaparecen sin dejar rastro. En otros, simplemente los observa desde lejos, esperando que ellos se acerquen por su propia voluntad. Este vínculo con los niños no es gratuito. A nivel simbólico, representa esa etapa de la vida donde la realidad todavía es porosa, donde los sueños, los temores y lo sobrenatural pueden convivir sin chocar. En muchas culturas, las leyendas sobre figuras que se llevan a los niños tienen una función moral, pero Slenderman parece operar con una lógica distinta: no castiga, no educa. Solo absorbe. Otro de sus aspectos más llamativos es su relación con la tecnología. Slenderman no necesita palabras para comunicarse, pero su presencia se manifiesta de manera extraña a través de dispositivos electrónicos. En muchos videos y relatos, se describe como su aparición va acompañada de interferencias en cámaras, distorsión en las imágenes, pérdida de señal, ruido blanco. A veces se le ve solo al revisar una grabación, como si pudiera esconderse dentro del archivo, colarse entre los píxeles. Otras veces, simplemente genera un fallo que delata su cercanía. En un video casero, uno de los protagonistas grita: "Algo está mal con la cámara". No, no es la cámara, es él. Está cerca. Esa idea de que lo sobrenatural puede manifestarse a través de lo tecnológico es profundamente moderna. En lugar de aparecer en sueños o bosques encantados, Slenderman interfiere con nuestras pantallas, nuestras cámaras, nuestro mundo cotidiano. Como si Internet, el mismo lugar que lo creó, también fuera su territorio. Y esa es, tal vez, la lección más inquietante de su mito: Slenderman no necesita actuar directamente. No necesita perseguirte ni tocarte. Su forma de operar es mucho más sutil y escalofriante. Se instala en la mente, en los pensamientos, en los rincones de la memoria. Te hace dudar de ti mismo, de tus recuerdos, de tu realidad. Es una figura del acecho,
de lo que espera en silencio. Una sombra que nunca se va. Desde el punto de vista psicológico, el personaje encarna una forma de terror muy íntima, el miedo a perder el control, a no poder confiar en tus propios sentidos. Al igual que ciertas enfermedades mentales, Slenderman representa esa ruptura entre el yo y la realidad. Y quizás por eso resulta tan efectivo. Porque no se puede vencer algo que ni siquiera puedes entender del todo. A diferencia de muchos monstruos de la cultura popular, que tienen una debilidad o una forma de ser derrotados, Slenderman no tiene reglas claras. No hay crucifijos, ni estacas, ni rituales de exorcismo. En el universo del mito, lo único que puedes hacer es evitarlo, o fingir que no lo has visto. En algunos cortos y adaptaciones visuales, como los fanfilms inspirados por Marvel Hornets, se intenta capturar esta esencia, el silencio, la distorsión, la espera. Algunas veces lo logran con gran efectividad, generando una tensión constante que se vuelve casi insoportable. Otras veces, al mostrar demasiado o al explicar lo demás, pierden parte de su fuerza. Porque Slenderman no necesita ser explicado. De hecho, cuanto menos se sabe de él, más poderoso se vuelve. En resumen, la figura de Slenderman no se define solo por lo que es, sino por lo que provoca. No es un villano tradicional, ni siquiera un antagonista con motivaciones. Es una idea viva, un símbolo del miedo sin forma. Y en ese vacío que representa, ese rostro liso, ese cuerpo sin identidad, se esconde la posibilidad más aterradora, que el verdadero horror no está en lo que vemos, sino en lo que imaginamos cuando nadie nos está mirando. Los videojuegos y adaptaciones, de Slender the Eight Pages a The Era Evil. Hasta este punto, Slenderman había viajado a través de imágenes editadas, relatos escritos por usuarios anónimos y series de videos en Internet que jugaban con la ambigüedad entre lo real y lo ficticio. Pero en el año 2012, algo cambió. El mito dio un salto a una dimensión completamente nueva, la del videojuego. Y lo hizo de forma inesperada, modesta en apariencia, pero inmensamente poderosa en efecto. Ese año se lanzó un juego independiente que no tenía grandes gráficos ni una historia detallada. Se titulaba Slender, The Eight Pages. Su premisa era engañosamente simple: el jugador se encontraba en medio de un bosque oscuro, en completa soledad, con una linterna de mano y una única misión: recolectar 8 notas escritas a mano, esparcidas por el terreno. Pero había un problema: Slenderman estaba allí. Y mientras más notas recolectabas, más cerca venía. Desde el primer momento, el juego provocaba una sensación de desasosiego. No había música de fondo reconfortante, ni tutoriales, ni armas. Solo el sonido de los pasos del jugador sobre el suelo cubierto de hojas, el leve zumbido del viento y la inquietante posibilidad de que, en cualquier momento, al girar la cámara, él estuviera ahí. Y no se trataba de verlo correr. Slenderman, fiel a su naturaleza, aparecía de forma repentina, inmóvil, al borde del campo visual, como una estatua. Pero bastaba una mirada prolongada para que el jugador comenzara a perder el control. La pantalla se llenaba de estática, el ritmo cardíaco se aceleraba, la linterna temblaba, y si no escapabas a tiempo, la pantalla se oscurecía por completo. El juego capturaba a la perfección la esencia del mito, la sensación constante de ser observado, la imposibilidad de luchar, y esa tensión insoportable que crece con cada segundo de silencio. Era un terror que no dependía de monstruos grotescos ni de sobresaltos fáciles, sino de atmósfera, de vulnerabilidad, de lo desconocido. Un bosque oscuro, una figura sin rostro, y 8 hojas que parecían hablar desde el miedo mismo. La clave de su éxito no estuvo solo en el diseño, sino en cómo se volvió viral. Jugadores de todo el mundo comenzaron a compartir sus partidas en Internet, grabando sus reacciones, gritando frente a la cámara, y comentando estrategias para sobrevivir. La comunidad gamer lo adoptó de inmediato, y pronto Slenderman pasó de ser una criatura de foros a un enemigo digital globalmente reconocido. El impacto fue tan grande que, poco tiempo después, se lanzó una secuela oficial, Slender, The Era Evil. Esta vez, con un equipo de desarrollo más estructurado y un enfoque narrativo más elaborado. En lugar de limitarse a una única misión, el juego presentaba nuevos escenarios, una historia progresiva y personajes con nombre propio. El jugador ya no solo exploraba un bosque, sino también casas abandonadas, túneles oscuros y paisajes rurales que parecían sacados de una pesadilla americana. Uno de los cambios más significativos fue la introducción de elementos de historia. A través de documentos, grabaciones de voz y pistas visuales, se construía una narrativa que, aunque fragmentada, sugería la influencia progresiva de Slenderman sobre los protagonistas. No puedo pensar con claridad. Él está aquí. No me deja sola, decía una de las notas escritas por una joven atrapada en el juego.
Ese tipo de detalles convertía la experiencia en algo más emocional, más personal. Aunque en esta nueva versión había mejoras gráficas y un diseño más ambicioso, la esencia del terror se mantenía intacta. El jugador seguía sin poder enfrentarse al enemigo. La única opción era huir, esconderse o simplemente rezar para que no apareciera en la siguiente esquina. Lo más angustiante era saber que Slenderman podía estar observándote en cualquier momento, y tú no lo sabías. En términos narrativos, Dead Evil también introdujo una figura conocida como el Proxy, un humano aparentemente bajo el control mental de Slenderman, que actuaba con violencia y locura. Este personaje añadía una nueva capa al mito, reforzando la idea de que Slenderman no necesita matar directamente, sino que corrompe, consume, deshace desde dentro. La llegada de estos videojuegos marcó un punto crucial en la historia del mito. Slenderman dejó de ser un ente pasivo en una historia contada por otros, y se volvió una experiencia directa, vivida en carne propia por quienes tomaban el mando. El terror dejó de ser observado, y pasó a ser jugado. Esto también permitió que el mito alcanzara a personas que jamás habían leído una creepypasta, ni visto las series originales en YouTube. Para muchos, su primer contacto con Slenderman fue a través de estos juegos. Y eso lo consolidó aún más como figura del imaginario colectivo moderno. Es interesante reflexionar sobre cómo un personaje que no habla, no corre y no tiene rostro puede generar tanto miedo. Quizás se deba a que Slenderman representa algo más profundo, la sensación de que no estamos solos, de que hay algo que nos observa desde la oscuridad, pero que no entendemos. Como una encarnación digital del miedo primitivo, trasladado a la era de los videojuegos. Y en ese sentido, tanto Slender, The Eight Pages como Slender, Dead Evil supieron canalizar el espíritu del mito de manera impecable. Transformaron el relato en experiencia, la imagen en interacción y el miedo en juego. Un juego que nadie gana del todo. Porque en el universo de Slenderman, sobrevivir no es triunfar. Es apenas retrasar lo inevitable. Relatos y ficciones derivadas, diversos enfoques del mito. Con el paso del tiempo, Slenderman dejó de ser simplemente una figura de terror nacida en un rincón del Internet. Su imagen, esa silueta alargada, elegante y sin rostro, comenzó a habitar todo tipo de relatos, y no todos eran oscuros o escalofriantes. Lo más curioso, y quizá también lo más revelador, fue ver cómo la comunidad que lo había hecho crecer empezó a moldearlo según sus propias sensibilidades. Así, lo que alguna vez fue un monstruo acechador de bosque se convirtió también, para muchos, en un personaje con matices, a veces incluso entrañables. Las primeras variaciones fueron sutiles. En lugar de enfocarse en su rol de cazador o en las víctimas que caían bajo su influjo, algunos relatos comenzaron a explorar otra faceta, la del propio Slenderman como ser trágico. Aparecieron historias que hablaban de su soledad eterna, de su aislamiento, de su incapacidad para comunicarse. Una de ellas lo retrataba como una entidad atrapada entre dimensiones, condenado a observar el mundo humano sin poder formar parte de él, lo cual generaba una profunda empatía. No es que quiera hacer daño. Decía una línea popular, es que no sabe cómo dejar de hacerlo. Este giro hacia lo melancólico mostraba una verdad literaria profunda. Incluso las figuras más oscuras pueden volverse espejos de nuestras emociones humanas. ¿Quién no se ha sentido invisible alguna vez? ¿Quién no ha deseado comunicarse y no ha podido? Pero los cambios no se detuvieron ahí. En algunos rincones del Internet, Slenderman dejó de ser un personaje de horror para convertirse en algo totalmente inesperado, un símbolo de humor. Empezaron a circular memes donde se lo mostraba con expresiones absurdas, posando para selfies, compartiendo una taza de café o incluso jugando con gatitos. En estos escenarios, su nombre también se transformaba, volviéndose más familiar y casi cariñoso, Slendy. Un apodo que parecía sacado de una serie animada, más que de una historia de terror. Se multiplicaron las parodias. Aparecieron cortos animados, cómics hechos por fans, y hasta pequeñas viñetas de humor donde Slenderman era el protagonista de situaciones cotidianas. En una, por ejemplo, se lo mostraba intentando leer un libro sin rostro, frustrado porque no podía ver las palabras. En otra, intentaba trabajar en una oficina, pero todos huían de él antes de que pudiera hablar. El contraste entre su imagen ominosa y las situaciones triviales provocaba una mezcla de risa incómoda y ternura inesperada. Este fenómeno no era simplemente una anécdota graciosa del Internet. Era un reflejo poderoso de cómo funciona el imaginario colectivo. Cuando una figura como Slenderman es adoptada por millones de personas, ya no pertenece a su creador original. Como sucede con las leyendas urbanas, pasa a formar parte del patrimonio cultural de quienes la cuentan. Y cada uno, según sus miedos, sus deseos o su sentido del humor, la adapta a su medida.
No faltaron quienes se sintieron molestos con este ablandamiento del personaje. Algunos decían que lo trivializaba, que le quitaba su esencia aterradora. Pero lo cierto es que esta transformación también decía mucho sobre la capacidad humana para resignificar el miedo. Lo que en un momento nos aterra, con el tiempo puede volverse manejable, o incluso adorable, cuando aprendemos a reírnos de ello. En tiendas online y ferias de cultura pop, empezaron a venderse camisetas con la figura de Slenderman, peluches con sus tentáculos convertidos en brazos suaves, y hasta tazas con frases como Slendy te observa. Pero con cariño. Estas versiones no eliminaban al monstruo original, simplemente ofrecían otra forma de verlo. Esta variedad de enfoque sobre el mismo personaje recuerda a algo muy importante: las historias nunca están completamente terminadas. Viven, cambian, mutan, y sobre todo, se adaptan a la mirada de quien las cuenta. Slenderman empezó como una criatura de pesadilla, pero con el tiempo, también se convirtió en una figura trágica, en una caricatura, en un meme. Y cada una de esas versiones decía algo sobre nosotros, sobre lo que tememos, lo que sentimos y, en última instancia, sobre cómo elegimos convivir con lo desconocido. El caso real de Vauquezá, cuando la fantasía alcanza la realidad. En medio del crecimiento explosivo del mito de Slenderman en Internet, sucedió algo que nadie imaginaba. Lo que comenzó como una ficción colectiva, una figura de pesadilla compartida en foros, videojuegos y cuentos espeluznantes, cruzó una línea invisible. Una línea que separa la fantasía de la vida real. Y lo hizo de la forma más perturbadora posible. Era el año 2014. En una ciudad llamada Vauquezá, en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, 3 niñas de 12 años salieron juntas un día cualquiera. Eran compañeras de clase, amigas, de esas que comparten juegos, charlas, cumpleaños y secretos. Se llamaban Morgan Heiser, Anissa White y Peyton Leutner. Esta última, sin saberlo, iba camino a vivir el episodio más aterrador de su vida. Morgan y Anissa, convencidas, de forma literal, de que Slenderman era real, creían que debían hacer algo para demostrar su lealtad. Según dijeron después, tenían la intención de convertirse en sus sirvientas, sus aliadas, sus protegidas. Pero para ello, afirmaban, había una condición. Debían ofrecer un sacrificio. Con la mente invadida por una confusión entre lo imaginario y lo real, llevaron a Peyton, su amiga, al bosque. Allí, la atacaron con un cuchillo. Le asestaron 19 puñaladas en distintas partes del cuerpo. Fue un acto brutal, frío y meticulosamente planeado. Una de las heridas estuvo a milímetros de alcanzar el corazón. Pero increíblemente, Peyton sobrevivió. Malherida, logró arrastrarse fuera del bosque, hasta que un ciclista la encontró y llamó a emergencias. Lo que sucedió después sacudió a toda la sociedad. Morgan y Anissa fueron detenidas ese mismo día. Y al ser interrogadas, revelaron sin vacilaciones lo que las había motivado. Lo hicimos para que Slenderman nos aceptara, para vivir con él en su mansión. Decían que si no obedecían, sus familias corrían peligro. Fue entonces cuando el mundo se vio obligado a enfrentar una pregunta inquietante: ¿hasta qué punto un mito nacido en la ficción puede influir en la realidad de forma tan directa? Las niñas no eran psicópatas en potencia. No tenían antecedentes violentos. Eran niñas comunes que vivían en hogares comunes, pero que, expuestas a una figura como Slenderman, confundieron por completo los límites de la fantasía. Durante el juicio, se determinó que Morgan Heiser sufría de esquizofrenia infantil, un diagnóstico extremadamente raro a esa edad. Afirmaba escuchar voces, tener visiones, y creía sinceramente en la existencia de entidades sobrenaturales. Su madre contó que, antes del ataque, Morgan hablaba con figuras invisibles y mostraba comportamientos desconectados de la realidad. Anissa White, por su parte, no presentaba trastornos psicóticos, pero fue diagnosticada con delirios inducidos por una creencia compartida. En otras palabras, se dejó arrastrar por la narrativa que Morgan construía. Según dijo en su testimonio, yo no creía que Slenderman fuera real al principio, pero Morgan me convenció. Y tenía miedo de lo que pasaría si no la ayudaba. Ambas niñas fueron juzgadas como adultas, debido a la gravedad del crimen. Sin embargo, sus sentencias no fueron a prisión, sino a internamientos prolongados en hospitales psiquiátricos. Morgan fue condenada a 40 años de tratamiento psiquiátrico involuntario, mientras que Anissa recibió 25 años, también bajo supervisión institucional. Este caso generó un impacto mundial. No solo por lo terrible del acto, sino porque abrió un debate muy profundo sobre el poder de la narrativa en la mente infantil. ¿Puede una historia de Internet desatar un hecho real de violencia? ¿Qué responsabilidad tienen los adultos, la sociedad y los medios ante los contenidos que los menores consumen?
¿Dónde está esa delgada frontera donde lo simbólico se vuelve literal? También se discutió la forma en que los mitos modernos, al viralizarse, ya no pueden ser controlados. Slenderman fue creado como un ejercicio artístico, un juego de terror. Pero al expandirse por Internet sin filtros ni advertencias claras, alcanzó mentes que lo tomaron demasiado en serio. Y en el caso de Morgan, una mente ya fracturada por la enfermedad, terminó construyendo una lógica interna donde Slenderman era una presencia viva, ineludible y peligrosa. En el documental Beware de Slenderman, se muestra en detalle este caso, incluyendo entrevistas con las familias, imágenes reales del juicio y los interrogatorios de las niñas. El enfoque del documental es más humano que sensacionalista. Presenta a Morgan y a Nyssa no como monstruos, sino como dos niñas atrapadas en un delirio compartido, víctimas también, aunque de otra manera, de una historia que escapó de su contexto. Lo que ocurrió en Waukesha fue una llamada de atención sobre los límites del entretenimiento, la salud mental infantil, y el poder de las historias cuando no se comprenden como tales. En palabras de uno de los oficiales del caso, esto no fue culpa de Slenderman. Fue el resultado de una mezcla muy peligrosa de enfermedad, aislamiento y falta de comprensión. Y esa es quizás la reflexión más dura que deja esta parte del relato. Los mitos, aunque se crean para asustar, también pueden enseñar. Lo inquietante no es solo lo que hacen en nuestras pantallas, sino lo que despiertan cuando alguien olvida que son ficción. Slenderman como leyenda digital moderna. Slenderman no es solo un monstruo de Internet. Es, en muchos sentidos, un espejo. Un reflejo oscuro de cómo funciona el miedo en nuestra época, y de cómo las historias, aunque nazcan como un juego o una ocurrencia, pueden adquirir vida propia en el vasto e incontrolable océano digital. Todo comenzó con una imagen. Una figura al fondo de una fotografía, alterada digitalmente, de rostro blanco y vacío, sin ojos, sin boca, de traje oscuro y porte humano, pero inquietantemente antinatural. Esa figura, compartida por primera vez en un foro en línea, no traía consigo un origen mitológico, ni raíces en antiguas leyendas rurales. Fue fabricada a la vista de todos. Sin embargo, en cuestión de días, Slenderman ya no era solo una invención, era una historia. Y esa historia empezó a crecer. A diferencia de los mitos antiguos, que necesitaban generaciones enteras para consolidarse, Slenderman se expandió como fuego sobre hierba seca. Es el primer monstruo nacido en la era digital y moldeado por ella. No surgió de una tradición oral ni de un miedo ancestral a lo desconocido. Surgió del teclado, del meme, del video casero, del fanfiction. Y eso lo hace tan perturbador como fascinante. Las leyendas urbanas tradicionales, como el hombre del saco, la llorona o el coco, tenían reglas claras, venían de la cultura popular, eran repetidas por generaciones y se usaban, muchas veces, para enseñar o advertir. Slenderman, en cambio, es un fenómeno colectivo sin dueño ni propósito fijo. Cada quien le añadió algo nuevo. Un relato, una habilidad, una víctima. Su poder no estaba en un libro antiguo ni en una cabaña olvidada en el bosque. Estaba en los foros, en YouTube, en los videojuegos. Estaba en todas partes porque cualquiera podía sumarlo a su propio imaginario. Y esa es precisamente su fuerza. Porque el miedo, hoy, no necesita un lugar físico. Vive en la red, se transmite en segundos, se mezcla con la realidad hasta volverse indistinguible. El autor lo resume con claridad cuando dice que Slenderman es el susto colectivo que creamos y compartimos sin darnos cuenta de que nos estaba observando también. En este contexto, Slenderman no es solo un personaje espeluznante. Es un recordatorio. Nos muestra cómo las historias que compartimos pueden modelar nuestras emociones, nuestras creencias e incluso nuestras decisiones. Especialmente en la mente de los más jóvenes, donde la frontera entre lo real y lo ficticio todavía es frágil, todavía se está formando. Y cuando esa frontera se rompe, como ocurrió trágicamente en Waukesha, las consecuencias pueden ser reales y devastadoras. Pero esta reflexión también abre una ventana más amplia. ¿Qué otros relatos, virales o populares, nos están moldeando sin que lo notemos? ¿Qué miedos compartimos en forma de memes, leyendas o teorías que se disfrazan de entretenimiento, pero que plantan semillas más profundas? El caso de Slenderman demuestra que la narración colectiva no solo construye mundos imaginarios, también puede impactar el mundo real. En un nivel simbólico, Slenderman también puede verse como una representación del anonimato, del vacío en los ojos de quien te observa a través de la pantalla sin rostro. En una era donde muchos niños y adolescentes pasan gran parte de su vida online, Slenderman se convierte en un símbolo de ese acecho invisible. De ese peligro que no es tangible, pero sí constante. Como él mismo en las historias,
siempre está allí, entre los árboles, en las cámaras, en el fondo. Nunca habla, pero siempre está. El autor concluye con una advertencia que resuena más allá del relato. Lo que empezó como un juego terminó siendo una advertencia. Las historias pueden cobrar vida si no sabemos cuándo dejar de creer en ellas. Y es en esa frase donde se condensa todo el sentido de esta leyenda digital. El problema no es contar historias de terror. Lo hemos hecho siempre. Lo perturbador, lo verdaderamente inquietante, es cuando esas historias dejan de ser narradas y comienzan a ser vividas. Porque el miedo, como la imaginación, es contagioso. Y en Internet, no hay barreras naturales para detener su propagación. Slenderman, entonces, no es simplemente un invento viral. Es un fenómeno cultural que nos obliga a observarnos. A preguntarnos qué narrativas estamos construyendo entre todos. Y a reconocer que, en este siglo XXI, hasta la criatura más absurda, si se comparte lo suficiente, puede convertirse en realidad. El fenómeno Slenderman es, sin duda, uno de los ejemplos más claros y complejos de cómo la cultura digital ha redefinido las formas de creación, difusión y recepción de los mitos modernos. Lo que comenzó como un ejercicio de creatividad en un foro de Internet se transformó en una leyenda colectiva, un personaje que, aunque ficticio, desató efectos reales y profundos en la sociedad. Para entender esta transformación, es necesario mirar más allá del simple relato de terror y examinar las dinámicas sociales, psicológicas y culturales que hicieron posible este fenómeno. Desde la perspectiva de la teoría de la narración, Slenderman representa una ruptura y a la vez una continuidad con las leyendas tradicionales. En un sentido clásico, las leyendas urbanas y los mitos suelen nacer y perpetuarse a través del boca a boca, de la oralidad, de la transmisión generacional en comunidades con referencias culturales compartidas. Sin embargo, en la era digital, la transmisión y la creación de historias se aceleran y diversifican exponencialmente. Aquí, Slenderman se adapta al concepto de narrativa participativa o ficción colaborativa, donde la construcción del mito no es monopolio de un autor, sino un proceso comunitario y simultáneo. Autores como Henry Jenkins han teorizado sobre este fenómeno en su concepto de cultura participativa, donde los consumidores se convierten en creadores, mezclando realidad y ficción en un espacio compartido. El hecho de que Slenderman carezca de una historia fija, reglas claras o una moral definida lo hace también un espejo del miedo posmoderno. Es una amenaza difusa, amorfa, que se adapta al contexto y a la imaginación de cada narrador. Esto conecta con las ideas del filósofo Jean Baudrillard sobre la simulación y la hiperrealidad, donde las representaciones no solo imitan la realidad, sino que pueden sustituirla o incluso crear realidades nuevas. Slenderman, en su naturaleza digital, puede ser considerado una hiperrealidad que invade el mundo real y lo trastoca. En cuanto al contexto social, cuando Slenderman emergió y ganó popularidad, nos encontramos con una generación cada vez más inmersa en la tecnología, pero también en la incertidumbre y ansiedad propias de un mundo hiperconectado. Los jóvenes de la década del 2010 crecían en un entorno donde la frontera entre lo virtual y lo real se desdibujaba, y donde la información, el entretenimiento y la cultura popular circulaban sin filtros claros. Esto propició un caldo de cultivo ideal para la expansión de mitos que apelan a lo desconocido, a la vigilancia invisible, al acecho que no se ve, pero se siente. Desde el punto de vista psicológico, Slenderman puede interpretarse como una manifestación contemporánea del miedo a la pérdida de control y la ansiedad social. Su figura silenciosa, sin rostro, y sus efectos como la amnesia o la manipulación de la voluntad, simbolizan el miedo al olvido, a la manipulación invisible, a ser absorbidos por fuerzas impersonales y omnipresentes. Un reflejo de las tensiones sociales y personales en la era digital. Esta lectura se conecta con teorías del psicoanálisis y estudios culturales sobre el miedo colectivo, donde los monstruos simbolizan problemas reales y emocionales que la sociedad aún no ha podido resolver. La recepción pública de Slenderman fue ambivalente. Mientras muchos disfrutaban de las historias, juegos y producciones audiovisuales que expandían el mito, otros vieron con preocupación el impacto que estas narrativas podían tener, especialmente en niños y adolescentes. La tragedia de Bauquesa, donde dos niñas apuñalaron a una compañera convencidas de servir a Slenderman, fue un punto de inflexión que llevó a debates profundos sobre la responsabilidad de los creadores, la influencia de la cultura digital y la salud mental juvenil. Críticos culturales y especialistas en medios señalaron que, aunque el mito en sí era una ficción, el contexto social y psicológico en que fue absorbido podía transformar una historia en una experiencia peligrosa. Desde el campo literario, Slenderman desafía la clasificación tradicional de géneros y formatos. No es un libro ni un cuento, sino una amalgama de imágenes, textos, videos y juegos. Esto representa un cambio radical en cómo entendemos la literatura y el relato en la actualidad. La crítica ha valorado su innovación en cuanto a la narrativa transmedia,
pero también ha cuestionado el riesgo de difuminar las fronteras entre realidad y ficción, lo que puede afectar la percepción crítica del público más joven. Finalmente, el fenómeno Slenderman invita a una reflexión más amplia sobre la naturaleza del miedo y las leyendas en la sociedad contemporánea. ¿Qué nuevas formas tomará el terror en un mundo digital donde todos somos emisores y receptores constantes? ¿Cómo podemos educar para discernir entre la ficción y la realidad sin perder la capacidad de imaginar y crear? Slenderman, con su figura silenciosa y su presencia inquietante, nos desafía a responder estas preguntas mientras continúa acechando, no en los bosques, sino en las pantallas y la mente colectiva. Slenderman es el hijo del siglo XXI. No nació en la tradición oral, sino en el foro y el meme. Refleja una era de vigilancia, ansiedad digital y soledad conectada. En un mundo saturado de estímulos, lo que más miedo da es el silencio. Slenderman no existe, pero su influencia es real. Porque en el fondo, es una prueba de que nuestras mentes siguen buscando monstruos. Incluso cuando ya no habitan cuevas, sino servidores. ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba desde la pantalla? ¿Crees que Internet puede crear mitos tan poderosos como los antiguos? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si quieres explorar más terrores modernos. Y comparte este video si aún recuerdas la primera vez que viste a Slenderman y sentiste un escalofrío.